Hola, ¿qué tal amigos, hermanos que están viendo este video? Eh, Vamos a hablar hoy de lo que significa nacer del agua o de agua y del espíritu. Estas palabras que Jesús dijo a Nicodemo, ese principal judío fariseo, que se acercó por la noche a reconocerle. Ciertamente que ellos creían que Dios estaba con Jesús por cuanto hacía esas señales y milagros. Vamos a ver qué dice el pasaje en el libro de Juan capítulo 3, del verso 1 en adelante. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondiendo Jesús y le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondiendo Jesús, dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Dejémoslo hasta ahí por el momento. ¿Qué es nacer del agua y del Espíritu? Muchos hermanos, pastores, gente enseña o cree que en este pasaje el Señor se está refiriendo solamente al bautismo, y realmente no es así. Obviamente el bautismo sabemos que es una normativa, que es una práctica de todo cristiano en consolidación a la creencia en el Señor, a seguir al Señor, pero sabemos que solamente el bautizarte no va a ser magia, no va a ser algo que cause en ti un efecto mágico de manera que naciste de nuevo y ya eres una nueva criatura, sino que hay algo especial en esto, en lo que el Señor se refiere nacer de agua y del Espíritu. Entonces, quiero enfatizar en lo del agua. Quiero que vayamos para consolidar un poco más el contexto, darle más fortaleza bíblica, a Efesios 5:26. ¿Amén? Entonces, note cómo dice nuevamente: así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Verso 26, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Entonces, aquí nos da una clave de que cuando Jesús se refiere al nacimiento de agua, no está hablando de agua como tal de un bautismo, está refiriéndose al agua como la palabra de Dios. Nosotros sabemos que simbólicamente, el que tiene conocimiento, si usted no tiene, el agua es representada en la Biblia como la palabra de Dios. Entonces, si la palabra de Dios es representada como el agua en este caso, es el secreto para saber que yo debo nacer de la palabra. Cuando dice el Señor, nacer del agua es nacer de la palabra, porque la palabra te va a mostrar el estado en que tú estás. La palabra te va a mostrar lo que tú estás haciendo mal y te va a dar el conocimiento para tú salir adelante, salir de ello y saber lo que Dios no quiere para tu vida y lo que sí quiere para tu vida. A través de la palabra tú vas a edificarte, vas a lavar tu vestidura. A través de la palabra tú vas a nacer de nuevo, porque así como el nacimiento de un bebé, para llegar a nacimiento tiene que haber un proceso de gestación, así nosotros también tenemos un proceso de gestación para conseguir ese tan ansiado nuevo nacimiento. Porque nota que Jesús le dice, tienes que nacer de nuevo. Si no naces de nuevo, no verás el reino de Dios. Está hablando de ver el reino de Dios. No se está refiriendo al trono de Dios ni al reino de los cielos, está refiriendo al reino de Dios. Y nosotros sabemos que el reino de Dios para nosotros es un estado, un estilo de vida, un estado en el que el cristiano se mantiene viviendo por fe, conforme a su palabra, donde mantiene una vida santa en fidelidad con Dios, donde más allá de los problemas y de las dificultades que tienes, tú sabes que esa paz que sobrepasa todo entendimiento está en tu vida. Es una persona que cuando nosotros vemos el reino de Dios y lo establecemos en nuestra vida, nosotros caminamos en el Señor por fe. Incluso no le tememos a la muerte porque sabemos que después de la vida habrá muerte, porque es la promesa de nuestro Dios.
que resucitaremos si dicho sea el caso, el Señor no ha venido y nosotros fallecemos, sabemos que vamos a tener vida con Él. Entonces, este es el reino de Dios que habla Jesús. De ver ese reino, no se puede ver ese reino si no se nace de nuevo, si no se nace de agua. Nacer del Espíritu es más sencillo entenderlo, entre comillas, porque se refiere al Espíritu Santo, que es el único que puede darnos ese nacimiento en el Espíritu a través de la comunión con Dios en la oración, en la adoración a Él, en la entrega, en la fidelidad, en la intimidad con el Señor. Entonces, si no se nace de estas dos formas, no podemos conocer a Dios, no podemos ver el reino de Dios en nuestra vida, en el diario vivir, porque estamos llamados en esta vida a ver también el reino de Dios. Por algo el Señor dijo cuando aquella vez les habló de que los pajaritos del cielo no siembran ni cosechan y a todas esas aves las alimenta Dios. Y hablaba también en ese pasaje que, refiriéndose a la vestimenta, dijo, ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos, refiriéndose a los lirios del campo, y diciéndole que si no establecieran el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Entonces, de este reino nos está hablando Dios, de establecer el reino de Dios en nuestras vidas. El reino de Dios es una forma de pensar, es una forma de actuar, es una forma de caminar. Y lo vamos a descubrir a través de la palabra de Dios. Ese nacimiento nuevo yo lo voy a conseguir a través del agua, que es su palabra. Por eso yo necesito nacer de agua y del Espíritu. Por eso muchas personas que llegan a los caminos de Dios muchas veces se apartan y muchos son bautizados. Yo personalmente conozco personas muy cercanas que fueron bautizados, conocieron del Señor, caminaron con el Señor, pero al final se apartaron e incluso se convirtieron en apóstatas. No una, ni dos, ni tres, conozco varias personas, cristianos, cercanos, que se convirtieron en apóstatas, siendo bautizados. Entonces, el Señor no se estaba refiriendo a un bautismo, se estaba refiriendo a la renovación, al nacimiento por medio de la palabra, porque cuando yo llego a los caminos de Dios, yo soy una nueva criatura, pero esa nueva criatura necesita crecer, necesita formarse, necesita aprender a hablar, necesita aprender a caminar. Entonces, ese nuevo nacimiento se logra a través de las escrituras por medio del agua, que es la palabra de Dios, de la meditación en ella. Por eso la palabra dice en Santiago capítulo 1 que habla de que no solamente seamos oidores, sino hacedores de la palabra. Entonces, hermano, pues, para no hacer largo el video, espero que este mensaje te haya edificado, que hayas entendido que es necesario, hermano, que nosotros nazcamos realmente del agua y del Espíritu. No solamente ser cristianos nominales, no solamente estamos llamados verdaderamente a ver el reino de Dios en nuestras vidas. Si bien el Señor nos dijo que en el mundo tendremos aflicción, confiemos en Él. Pero confiar en Él es confiar en su palabra y vivir a través de su palabra, edificándonos en ella y confiando en ella. Porque en la palabra está todo lo que yo necesito para saber vivir, cómo vivir, cuándo y dónde estar, cómo hablar, cómo pensar. Pero si no leemos las escrituras, hermano, no vamos a poder conseguir ese nuevo nacimiento que, para terminar el punto, así como se gesta un bebé en los 9 meses en el vientre de una mujer, así cada uno de nosotros tenemos un proceso de gestación. Por eso es que no puede ser así, por eso es que no puede ser el bautismo en lo que se refiere al Señor aquí. Es un proceso de gestación que necesitamos nosotros para nacer verdaderamente de nuevo. Porque aquel que nace de nuevo en el Señor, que nace de agua y nace del Espíritu, jamás se aparta de él. Dios te bendiga, espero que te haya gustado el mensaje, que te haya edificado. Yo soy Kevin Hernández, espero pues le des like y compartas el video. Hasta la próxima. Shalom.